aprendizajes, nos dio enseñanzas de las cosas que estábamos haciendo bien y qué cosas no estábamos haciendo bien. Fuimos descubriendo que la permacultura no era solamente una práctica agrícola o un proceso de construir naturalmente o tecnologías apropiadas o alternativas, sino que había todo un entramado social que nosotros íbamos descubriendo a medida que íbamos viajando, que necesitaba ser descubierto por nosotros. Necesitábamos tener herramientas y necesitábamos también ponerlas a disposición de otros grupos y otras personas. Y eso ha sido, ¿sí?, parte de lo que hemos visto en ese momento en el que llegamos a Argentina, en el que movilizamos, en el que entendimos un montón de cosas, muchas otras nos faltaban por aprender, por conectar. Y ahí, en ese reformulamiento, en ese repensar, en ese pararnos, dijimos, bueno, vamos a seguir porque hay que llevar la permacultura a otros lados. Entonces volvimos a hacer otros recorridos por diferentes lugares en Latinoamérica, teniendo como una base muy importante Perú, una base muy importante Colombia, una base muy importante México, trabajando en Brasil, trabajando en Chile. Y empezamos a desarrollar un entramado, generando diferentes grupos a nivel nacional, que realmente nos permitió tener un proceso de aprendizaje muy pero muy bonito, conociendo mucha gente, empoderando mucha gente, transformándonos, aprendiendo. Y ahí fueron pasando los años. Esos años nos dieron cada vez más herramientas en donde lo que fuimos obteniendo fue bueno, pero no solo es el trabajo social con el otro, de cómo reunirnos, de cómo tomar decisiones, de cómo comunicarnos, sino que también hay una necesidad de un proceso de trabajo interno, un proceso de reencontrarnos a nosotros mismos, de observarnos, de entender qué es lo que vinimos a hacer, cuál es nuestra propia verdad, para caminar también hacia ella. Y eso fue lo que terminó de nutrir a ese aprendizaje que en definitiva nos dio la base como para formular esta educación regenerativa que estamos llevando hoy en día como NALUM. Sentimos que todavía nos faltaba mucho más y todavía nos falta hoy en día de poder aprender. En ese ir y venir fuimos descubriendo gente que nos iba invitando a diferentes lugares, conocíamos más lugares, conocíamos a más gente que nos invitaba a más lugares, que nos invitaba, ¿sí?, a conectar con más cantidad de gente porque les estaban gustando las actividades que hacíamos, porque se descubrían, porque empezaban a brillar, porque empezaban a recuperar las ganas de soñar y construir proyectos que regeneran la vida. Y así poco a poco fue pasando el tiempo y bueno, también conectamos con Europa, ¿sí?, donde bueno, ya hace 6 años que estamos yendo ininterrumpidamente. Este año bueno, hemos hecho un break, así que bueno, hay una interrupción. Y esto es importante poder entender, que nos ha permitido a nosotros poder darnos la chance de hacer una frenada y poder entender qué es o qué ha sido NALUM a lo largo de este tiempo. En momentos era utópico para mucha gente porque decían, pues esto nunca va a cambiar. Y lo sentíamos a veces nosotros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Tal vez esto no va a cambiar. Pero seguíamos creyendo en eso, o sea, disfrutábamos mucho y seguíamos creyendo en eso. Y eso nos estaba dando el camino y la pauta para vivir bien también, sin excesos. Dejamos muchos excesos en nuestras vidas para poder realmente conectarnos desde otro lugar con la vida misma, ¿no? Ya no era el hecho de materialismo, comprar cosas, trabajar para tener más y más, sino en realidad era simplemente disfrutar la esencia de la vida, ¿sí? No era el hecho de no hacer nada, porque en realidad nosotros como seres humanos siempre vamos a trabajar para obtener o nuestros alimentos o nuestra casa, ¿no? Pero el concepto de trabajo fue el que cambiamos en nuestro pensamiento, ¿no? Ya no era un trabajo arduo, cansado, con compromisos que a veces no podíamos sostener, sino ese trabajo nos estaba dando algo, una satisfacción mucho más profunda,
que lo que era los otros trabajos que habíamos tenido, ¿no? Entonces ese concepto de trabajo lo cambiamos a disfrutar cada cosa que hacíamos. Y era bellísimo porque realmente eran 24/7, o sea, cuando cambias ya no es unas horas nada más, sino es toda tu vida, todos los días, a todas horas, en cada momento, ¿no? Nos acostábamos soñando esto y pues empezó a ser muy bonito, ¿no? Las cosas que hacíamos con nuestras hijas, con nuestros hijos, se involucró mi hijo mayor que ya en ese tiempo tenía como 20 años y empezó a involucrarse también a ser parte de la familia Nalum. Y en el camino pues conocimos muchos chicos también muy lindos, muy buenos, energías muy bonitas que se nos cruzaron en el camino, que después también fueron abriendo sus caminos cada uno de ellos, pero nos fue ayudando muchísimo a poder concretar también el sueño que queríamos, ¿no? Hemos dado muchísimos cursos a lo largo de estos casi 18 años de haber hecho este cambio. Hemos llegado a muchísima gente, muchos países también. Eso es bastante satisfactorio. Hoy en este momento yo puedo decir que realmente estoy muy satisfecha con todo ese trabajo. ¿Qué es lo que ha sido todo ese aprendizaje para cada una y cada uno de nosotros que formamos esta familia? Y Nalum, en cierta manera, ha sido un proceso de trabajo interno, ha sido un proceso de trabajo familiar. Nalum es viajes, Nalum es descubrir, Nalum es reconectar con la naturaleza, Nalum es círculo, Nalum es danza, Nalum es tocar un tambor, Nalum son las abuelas y abuelos, Nalum son los guardianes de todos los territorios, Nalum son los seres visibles y no visibles que nos acompañan en el recorrido, Nalum son las risas, Nalum también son los aciertos y los errores que hemos tenido. Nalum realmente ha sido una aventura. Nalum son amistades, son proyectos, son abundancia, son frutas, son hortalizas. Nalum es la milpa. Nalum es un bosque de alimento y también una agrofloresta. Nalum es un banco de semillas. Nalum es darnos la mano. Nalum es abrazarnos con un beso, es sentirnos, es tocarnos y por sobre todas las cosas saber que estamos vivos. Nalum es buscar la verdad. Nalum es lo que hace que día con día continúe en este camino. Nalum es una filosofía de vida. Esta situación de la pandemia y de todo lo que pasó nos dio la posibilidad de volver a replantearnos nuestras vidas, ¿no? Mismo nosotros que ya habíamos hecho un cambio, nos dio la posibilidad de replantear esas pequeñas cosas que todavía no podíamos cambiar y darnos cuenta a cuánta gente también habíamos llegado a dejarle esta semilla, porque no podemos decir que generamos todo un cambio en sus vidas, no lo sabemos totalmente, pero sí dejamos una semilla de cambio en cada persona. Y en este momento, por ejemplo, pues tomar esta crisis con todo lo que ya tenemos. Hace 3 años pudimos comprar el terreno en el que estamos y empezar a trabajar lo que ya estábamos nosotros preparados para hacer en ese terreno. Y justo nos llega esta crisis, esta pandemia, y nosotros habíamos llegado apenas al terreno. Normalmente viajamos 6 meses y 6 meses nos venimos acá. Y justo habíamos llegado apenas y se crea esta pandemia, ¿no? Esta cuarentena. Y bueno, empezamos, ya teníamos 2, 3 meses de que había gente trabajando, haciendo procesos de agrofloresta, de bioconstrucción y todo. Entonces ya habíamos iniciado una agrofloresta bastante grande en el terreno y un invernadero con algunas cosas. Entonces en ese momento empezamos todavía más fuerte a meterle a lo que es la producción de alimentos, ¿no? Y fue lo que nos empezó a dar esa posibilidad de empezar a tener nuestros propios alimentos acá en esta pandemia. No todos, pero por lo menos sí un poquito más de la mitad de lo que comemos sale de estas huertas, ¿no?
fue un poco difícil adaptar las tierras también, porque es una tierra muy arcillosa, ácida también, que si bien es una selva, todos los cultivos que antiguamente han habido acá, pues han cambiado el pH de la tierra, ¿no? Entonces nos costó un poquito de trabajo, pero bueno, ahí con unas gallinitas también que nos ayudaron a hacer composta y pues empezamos ese proceso de producir nuestros alimentos. Y realmente fue muy enriquecedor para todos en esta cuarentena, todos porque las niñas, o sea, toda la familia, tenemos un nieto que está acá y todos empezaron a meter las manos a la tierra y a aprender esta metodología, ¿no? Y fue cuando nos dimos cuenta que en verdad todo lo que habíamos hecho había valido la pena. Todo ese camino que mucha gente nos dijo están locos, nuestra propia familia en momentos no nos creían, ¿no? Nosotros éramos los locos, los hippies, que es como les dicen ahora. Y hoy realmente nos damos cuenta que todo ese camino recorrido nos ha ayudado para algo, ¿no? Esto no ha sido fácil para mucha gente y creo que mucha gente está con el temor de qué va a pasar. Sí, de qué va a pasar después de esto. Perdieron sus trabajos, que es de lo único que viven, ¿no? Y nosotros optamos desde aquel momento que decidimos cambiar nuestra vida, no depender de una sola cosa ni de un solo trabajo, ¿no? Entonces creamos una economía que nos dio la posibilidad de que de diferentes lugares nosotros pudiéramos vivir. Y no está basada solo en el dinero, sino en muchas cosas más, ¿no? Y eso fue interesante ahora también porque estamos viviendo acá en una colonia, en lo que es el Soberbio, en Misiones, Argentina, una colonia que está muy alejada del pueblo y la gente vive acá de lo que cultiva, de sus animales y entre ellos mismos se intercambian o se ayudan o se venden las cosas, ¿no? Entonces también para nosotros fue interesante estar acá porque pues ya venía uno y nos vendía los huevitos, nos vendía la leche o nos intercambiaba por otra cosa, la leche, carne, algunas plantas, ¿no? Entonces teníamos la posibilidad de, aparte de lo que nosotros no pudiéramos producir, la gente de alrededor no lo podía estar proporcionando, ¿no? Entonces aprendimos pues a hacer mantequilla, crema de leche, nuestro propio pan y bueno, un montón de cosas que nos posibilitaron también sobrellevar esta cuarentena pues bien, ¿no? Y comer bien, estar muy sanos, estar mentalmente también tranquilos y fue de verdad aquí donde nos dimos cuenta de eso, ¿no? Lo importante y lo difícil que ha sido para toda la gente que ya no saben sobrevivir. Se desconectaron totalmente de lo que es esa esencia natural que tenemos y ya no sabemos sobrevivir. Dependemos de todo en el exterior. Entonces, esto nos ayudó en verdad a entender que tenemos esa fuerza y esa energía interna como seres humanos para proveer todo lo que necesitamos. Y lo más interesante es que el alimento existe, está en la tierra. Aquí nos lo proporciona la misma tierra. O sea, la gente de acá tiene árboles y tiene cultivos que a veces tiran el alimento porque no se dan abasto con todo lo que tienen. Y con eso podrían comer 10 familias más, pero no se dan abasto. No lo quieren vender o no tienen la necesidad, no se los compran en ningún otro lado, entonces se cae de los árboles y ahí está. Entonces hay mucho alimento. Y en realidad eso es lo que nos dimos cuenta, ¿no? Cómo la naturaleza nos puede proporcionar todo eso. Y nos lleva a una reconexión muy profunda en nuestro ser, en nuestra sabiduría ancestral, en todos esos saberes ancestrales que están dentro de nosotros y que los empezamos a olvidar cada vez que pasábamos un grado más de escuela, ¿no? Entre más pasábamos un grado más ignorantes nos volvíamos en estas cuestiones, ¿no? No digo que esté mal el hecho de aprender alguna carrera y esas cosas, pero creo que las carreras deben de ir muy conectadas con esa conexión con la naturaleza y con la sabiduría ancestral. Entonces, pues no sé, yo los invito realmente a que se conecten nuevamente con esa energía natural que tenemos,
que dejemos un poquito atrás todo este mundo materialista, todas estas teléfonos todo el tiempo y que nos conectemos nuevamente con esa naturaleza, tanto nuestra interna como esta que está aquí a nuestro alrededor, ¿no? Los árboles, las plantas, los animales, el cielo, el aire, el agua, esa naturaleza que existe ahí, no solo irla a ver porque somos turistas, sino realmente formar parte de ella, porque eso somos, ¿no? Y esta metodología de permacultura me llevó a empezar a volverme a reconectar con todo ese trabajo interno de reconexión con la naturaleza y con mi naturaleza misma. Hoy tengo 52 años, voy a cumplir 52 años y me siento muy satisfecha con lo que he hecho, porque si bien mi familia me dejó realizarme como mujer y como profesional, me gusta mucho la bioconstrucción y me dedico a la bioconstrucción, algo que en algunos momentos no hubiera pensado, porque pues normalmente esos son oficios para hombres, ¿no? Pero a mí me encanta muchísimo tocar la tierra, crear, diseñar, me encanta. No lo estudié, pero lo empecé a aprender en el camino y la verdad que me conecté muchísimo con algo que yo nunca pensé que iba a poder hacer. Y esta permacultura me llevó a eso, ¿no? A naturalizar en mí todas estas sabidurías que tenían mis abuelos, mis abuelas y que hoy las estoy volviendo a recuperar. Mismo en la cocina, cuando cocinamos, cuando recolectamos los alimentos, cuando los sembramos, hacer nuestro fueguito, nuestras ceremonias todos los días y que de alguna forma olvidamos eso, ¿no? Creo que las religiones nos espantaron mucho y dejamos de creer en esa energía divina que existe, que no sabemos si es hombre, si es mujer, si es Dios, si es Krishna, pero es una energía divina que existe ahí, que nos cuida, que nos protege, que nos acompaña y que siempre nos va a contener. Y yo invito nuevamente que sin ponerle un nombre ni religión, vuelvan a conectarse con esa espiritualidad y con esa creencia de que hay algo más grande ahí y que formamos parte de ese algo. Este lugar también pues nos ha llevado a conectarnos con esa esencia de nuestro propio alimento. Perdimos también el hecho de saber y de entender que nosotros tenemos el derecho a alimento sano, alimento abundante, alimentarnos de la mejor forma, ¿no? Y todas esas fábricas, todos esos centros comerciales, esos supermercados, nos están vendiendo mucha basura llena de químicos que no nos hacen bien. Entonces tenemos ese derecho y yo los invito a que pongan en marcha ese derecho, a que tengan sus propias semillas, a que siembren sus propios alimentos y que no nos quiten el derecho a que nosotros produzcamos nuestro propio alimento y lo podamos vender a otras personas o intercambiar, producir nuestras propias semillas. Vamos a dar una serie de cursos, talleres y conferencias online donde vamos a hablar de diferentes cosas. Te invito a que te conectes a nuestra página web y a nuestra página de Facebook para que veas las fechas en que nos vamos a estar hablando de todas estas cosas y a tener algunos invitados especiales. Y reconéctate, date la oportunidad de comenzar este nuevo ciclo cuando se abra la cuarentena de una forma diferente. Evitemos todo lo que estábamos viviendo anteriormente. Evitemos la violencia, tanto a nosotros como a los demás, como a la Madre Tierra. Necesitamos regenerar a nuestra Madre para poder seguir en este planeta. Así que te invito a ser parte de este cambio. Que esta crisis sea una oportunidad para cambiar y no para caer. Es una oportunidad para ser mejores, para cambiar, para que todo ese sistema se empiece a caer. Estamos en una era muy linda, empieza una era muy bonita, la era de Acuario, donde es el principio de todo el cambio, el principio de la paz, del amor. Sí, puede ser que no tengamos
idea de por dónde empezar. Pero comienza por ti, por mirar tus acciones y lo que has estado haciendo y cómo quisieras cambiarlas. Sé parte del cambio que quieres ver en el mundo.